Va ella papeime. Tapenguaje porainte. Co árabe. Ñameta lengua guaraní. Educación permanente, segundo ciclo. Para eso vamos a ver la fecha. Ara. Ararundu. Parundu Yasirundu 2021. Miércoles 14 de abril 2021. Boena guaraní ñe'e. Hañandembo epu. Nuestro tema Taituishaba. Significa letras mayúsculas. Y luego tenemos los indicadores que son Oikua Taitushaba, Ojeshakua Taitushaba Yepuru, Oipuru Jekopete Taitushaba. Aikua Mihangwa, Oi Taitushaba Hamishima. Taitushaba Yehai, Yahai, Ñañepurubo Yehaipu. Cuando empezamos un párrafo, kunta, kutankoirire, hatera terate. Cuando encontramos un punto seguido, después de un punto seguido, después de un punto y aparte y después de dos puntos. También cuando usamos los nombres propios. Los nombres propios siempre se escriben con letra mayúscula. Teshapuna, ejemplo. Ñe'eyoayu. Oraciones. Dice la primera oración. Umimita oporandu. Tentampura heiwasu. Bo haipubo wereko. Esos niños preguntan. 2 puntos. El himno nacional, ¿cuántos párrafos tiene? Voy a encontrar ahí que tengo 2 puntos y después de los 2 puntos se escribe con mayúscula y en este caso especialmente porque es el nombre de nuestro himno nacional. Oración 2 dice, Pe cuñatai ojenoi calope. Tengo aquí que la oración empieza con mayúscula, P está correcto y calope está con mayúscula porque es nombre de persona, o sea que es un sustantivo propio. Oración 3, Boejara ojai ñe'eyoayu. Ñamoñe'eja ñajesan yo dice. Entonces está aquí, vemos que empieza con mayúscula, termina allí la primera frase con un punto y seguido. Y sigue la siguiente oración, entonces vuelve a empezar con mayúscula. Tenemos ahora ejercicios para realizar. Tembiapona, ambojobay porandu, respondo las preguntas. Va ere peñe tetapura guazú, oyejai taituishabape. ¿Por qué el nombre de nuestro himno nacional se escribe con mayúscula? Y voy a explicar allí. En el siguiente dice, va eishawa taipepa oyejai pe ñe'ejai tepe oiva ñe'eyoayu mokoihapewa. Ha va ereupea. Me voy a fijar en la oración 2 y voy a fijarme por qué se utilizó allí las letras mayúsculas. Y el siguiente ejercicio es Amongurusu ñe'eyoayu oiporaba. Voy a marcar con una cruz dentro del paréntesis las oraciones que están bien escritas. Voy a leer cada una de ellas y voy a ir viendo. Dice, Kaloja kame ojo ñemujape oñondive. Carlos y Carmen se van al supermercado juntos. Sheru oporandu mo ojo umimita. Mi papá pregunta, 2 puntos, ¿dónde van esos niños? Cele ojota suope y sindive. Se va Celestino con su mamá al hospital. Luego dicen boejara ojai o quejai ñanereta purajei guazú dice. Entonces la profesora escribe y qué es lo que escribe allí y cómo lo escribe, si escribe bien o escribe mal. Luego en la última parte dice, escribo un párrafo y empleo en él nombres propios de animales, el nombre del país y también de personas. Ayapope teinjaipuboja aipurupupe mumbarera tetarera ha avarera abei. Un párrafo cortito.